Hola, ¿qué tal amigos de América Latina y el mundo? Saludos y bienvenidos a este programa especial de Al Mayadín Español. Quizás usted revise hoy los grandes medios de prensa y poco podrá haber reflejado de la causa palestina. Una lucha de más de 7 décadas por la libertad y soberanía de esa nación y su pueblo. De seguro alguna vez escuchó las palabras Jerusalén, Gaza, Cisjordania, resistencia, mártires, colonos, mezquita, Al-Aqsa y Al-Quds. Pero ¿qué significan cada una de estas palabras? ¿Por qué la causa palestina es tema central de los pueblos árabes? ¿Cuánta responsabilidad tiene la comunidad internacional en las violaciones de Israel contra el pueblo palestino? ¿Por qué el silencio ante los crímenes sionistas? ¿En qué momento se encuentra la resistencia palestina y regional para hacer frente a la entidad israelí? Sobre estas interrogantes estaremos abordando en este programa especial. Breve pausa y al regreso presento mis invitados en este escenario, en el contexto del Día Internacional de Al-Quds. Hoy es el Día Internacional de Al-Quds, anunciado por el máximo líder de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Khomeini, en agosto de 1979, y que se celebra cada año el último viernes del mes de Ramadán. Pero ¿cuáles son los objetivos de este evento? Primeramente, reconocer Palestina como un estado en el mapa geográfico mundial, rechazar los acuerdos de venta y concesión de este territorio, recordarle cada año a la ocupación que su salida de la tierra del pueblo palestino es una cuestión de tiempo. Este día nos recuerda cómo la alianza criminal entre el imperialismo y el sionismo impidió y aún sigue impidiendo el establecimiento del Estado palestino, privando de libertad a millones de seres humanos que son víctimas del acoso, la represión y genocidio cada día. Nos recuerda el sufrimiento tras cada vivienda palestina demolida, cada cultivo destrozado, el muro de 720 kilómetros que segrega los pueblos y las aldeas y limita la libertad del pueblo palestino para moverse libremente por su propio territorio. Nos recuerda los puestos de control, los militares armados hasta los dientes, la prohibición de que millones de palestinos retornen a sus hogares. Al-Quds en los tiempos de cananeos se llamaba Jebus y fue construida por los cananeos hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Luego fue llamada Ur-Salem, que significa la ciudad de Salem, el dios cananeo o la ciudad de la paz. El nombre se cambió después de la llegada de los intrusos hebreos al país de Canaán y se convirtió en Ur-Shalim. Y luego los romanos la llamaron Aelia. Después de la entrada del califa Omar ibn al-Khattab, se convirtió en Beit al-Maqdis o Al-Quds, que significa ciudad sagrada y es la verdadera capital de Palestina. La causa palestina como centro de los países árabes será el hilo conductor de esta hora de programa especial. En el estudio principal del canal panárabe Al Mayadín, en Beirut, me acompaña la directora de su versión en español, Wafika Ibrahim. También desde la virtualidad le doy la bienvenida a la escritora, politóloga y activista Susana Jalil, quien se conecta desde Canadá, y al eurodiputado Manu Pineda, quien nos acompaña desde España. Antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, más allá de nuestras fronteras aquí en Líbano, quisiera, señora Wafika, que comenzar por definir sobre todo la importancia que es lo que representa Al-Quds para el pueblo palestino y también para las naciones árabes. Hola, Jodeni, un saludo para ti y para todos los
televidentes también. Un saludo especial a nuestros queridos invitados, el compañero Manu Pineda, eurodiputado, amigo de nuestros pueblos y de la causa palestina. Susana Jalil, una gran luchadora y comunicadora, politóloga y amiga de siempre de Al-Mayadin, la verdad. Al-Quds en particular es, para empezar, los árabes y los musulmanes en particular del mundo entero, no solo de la región árabe, la consideran que es la primera qibla, o sea, la dirección a donde se dirigen para rezar los musulmanes en el mundo entero, y es la tercera ciudad sagrada después de Meca y Al-Madina. Por lo tanto, ahí hay un pueblo que lleva 1400 y algo de años rezando y orando en estos lugares, y mucho más antes de esta fecha, los cristianos que tienen sus iglesias, que es la cuna de Jesucristo, y estamos ahora en días de tan señalados, tanto para los cristianos como para los musulmanes. En el año 1948, cuando Israel ocupa el 70% y más de la ciudad, desde el primer momento Israel se volcó a quitarle, eliminarle cualquier rasgo árabe, islámico o de otro tipo, pero sobre todo árabe, a esta ciudad, cambiando los nombres de las calles, cambiando los rasgos geográficos, incluso tratando de judaizar cualquier símbolo en este lugar. Hay una experiencia amarga anterior con la mezquita Ibrahimi en Hebrón, donde hubo lo mismo que estamos viviendo hoy en Al-Aqsa, con tanto conflicto, pero en un momento de mucha debilidad a nivel de los gobiernos árabes y de la región árabe en general, llegó el ocupante a sacar una ley de dividir ese lugar unos días para los musulmanes y otros días para los judíos. Y esto es una decisión de un ente ocupante, y por lo tanto hasta Estados Unidos reconoce que ese lugar es un lugar ocupante. Ellos alegan de que ahí había antes un templo judío. Ahora buscan destruir esos símbolos para convertirlos en templos judíos. ¿Qué pasa ahora? Esto ha convertido a esta ciudad en el centro de la batalla de todos los musulmanes, porque es que cuando se buscan estas divisiones realmente a la forma de estos enemigos, divide y vencerá, y porque es un régimen colonial, busca desde el inicio borrar los rasgos de lo mismo que pasó con todos los pueblos originarios, que hubo un intento muy intensivo de borrar cualquier cosa relacionada con la civilización de los pueblos originarios. Sin embargo, hay pueblos que resisten y continúan y defienden esta identidad. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora, cuando comenzó el proceso de normalización a raíz de los acuerdos de Camp David, esos acuerdos buscaron la normalización con la región árabe, que nunca se ha podido lograr. Pero ¿qué sucede? Que después de los acuerdos de Camp David, y en el año precisamente 79, sale el grito del fundador de la República Islámica de Irán, Imam Khomeini, y llamó a todos los musulmanes del mundo, de la tierra, a defender esta ciudad, porque le va a pasar lo mismo que pasó con otros lugares de Palestina, sobre todo esta tierra sagrada para las religiones celestes divinas. Y hoy por hoy, por ejemplo, usted puede ver que este Día Internacional de Al-Quds se ha convertido en una actividad anual que se hace para un poco reanimar la causa palestina, volver a poner la causa palestina sobre la mesa, recordar al mundo entero de que hay una causa, hay un pueblo sufrido, hay unos refugiados que están fuera de su tierra en la diáspora, que quieren regresar, quieren retornar a su tierra y a sus casas. Y hoy por eso vimos que hubo actividades en Irán, Turquía, Pakistán, India
Yemen, Líbano, Siria, Irak, Indonesia, hasta en América Latina, en Venezuela hubo una actividad también y otros lugares. Esto es muy importante para decir que una causa que encuentre un pueblo que la defiende nunca muere. Por eso la trascendencia de esta fecha internacional de Al-Quds, que se celebra desde 1979 y va más allá, usted lo comentaba, de la región y de los pueblos del mundo árabe. Lo decíamos en la presentación, nos estará acompañando desde Canadá la activista, también politóloga, columnista, investigadora y también fundadora de la Asociación Canaan, una mujer que es venezolana canadiense, pero que también por su sangre corre sangre palestina. Nos estamos refiriendo a Susana Jalil y precisamente con Susana, ¿cómo se lleva desde la distancia ese sentimiento de Palestina, la causa palestina? ¿Cómo se lleva desde la distancia? Sí, muchísimas gracias al Mayadín por la invitación y realmente todo mi respeto y admiración al trabajo que realiza al Mayadín. Mira, yo pertenezco a la diáspora palestina o a la Palestina errante. Mis padres fueron campesinos palestinos sobrevivientes de Al-Nakba, es decir, cuando se impone el régimen colonial de Israel en la Palestina histórica sobre las bases del genocidio, de la limpieza étnica contra la población originaria, contra la población nativa, en este caso el pueblo semita palestino. En ese periplo que hacen mis padres, yo nací en Venezuela, allí fue donde empecé la vida y también tengo la alegría de ser venezolana. Soy latino-árabe. Respondiendo a su pregunta, bueno, es una pregunta donde uno puede decir hay muchos sentimientos encontrados, pero desde la lejanía Palestina está muy cercana, está omnipresente, está en los huesos, es algo somático, está en nuestra memoria, en nuestra historia. Ser hija de sobrevivientes de palestinos es algo que ha marcado y ha trazado nuestras vidas. No solamente la de los palestinos, del mundo árabe, ha sido un trauma y un impacto y un dolor profundo en el sentimiento panarabista y dentro de la conciencia de aquella humanidad consciente y sensible. Palestina, si hablo de Palestina, te puedo decir que es una historia de amor, es una pena de amor, que es un amor que es mucho más fuerte que yo y celebro que sea mucho más fuerte que yo. Yo creo que a través de Palestina yo también he pactado de encontrarme con la humanidad, porque es una causa justa, noble, generosa, tormentosamente humana y desesperadamente justa. Creo que es una causa que pertenece a la belleza humana, porque justamente es acabar con la injusticia. Yo creo que la liberación de Palestina es la liberación del mundo, porque es una lucha que va directamente contra la atrofia del imperialismo. El imperialismo es un oscurantismo, es una barbarie, es una atrocidad. Yo creo que a veces cuando se ve difícil la causa palestina, pero es porque justamente el salto necesita de un parto revolucionario para ella. Mis padres ya desaparecieron y los cubre el polvo de unas tierras lejanas de su tierra, pero siempre clamaron por su Palestina, por un amor infinito, insaciable. Y yo creo que soy heredera de esa historia de amor que necesita ser liberada. Mejor es que me detenga aquí. Y en ese propósito, Susana, de apoyar, respaldar, también contribuir
a la liberación de Palestina, a su enfrentamiento a este ente ocupante, es necesario la participación no solo de la diáspora y también de la unidad dentro de las facciones y las fuerzas palestinas, sino también de toda la comunidad internacional. Por eso, en este programa especial nos acompaña desde España el eurodiputado, miembro del Partido Comunista de España, también de Izquierda Unida, y alguien que en Latinoamérica es muy conocido, pero también es un fiel defensor de la causa palestina. Manu Pineda, bienvenido a este programa especial. ¿Cómo comienza su relación con Palestina? ¿Qué lo llevó a convivir con el pueblo palestino en Gaza? ¿Y qué recuerdos, qué impresiones, qué huellas marcaron en usted convivir también con el pueblo palestino y este acercamiento hacia la defensa de la causa palestina? Bueno, lo primero que quiero es daros los buenos días y agradeceros la invitación. Para mí es un placer poder estar con vosotros, reencontrarme de nuevo, aunque sea en la distancia, con mi querida hermana Susana, poder ponerle cara a nuestra querida amiga y hermana Guatica, a la que espero tener oportunidad de conocer personalmente pronto, en una visita próxima que tengo prevista al Líbano. Y bueno, estar con vosotros siempre es un placer, ¿no? Desgraciadamente no tengo oportunidad de hacerlo con mucha frecuencia, pero es un placer. También, previo a responderte, decirte que aparte de ser eurodiputado, y sí, miembro del Partido Comunista de España, soy responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y miembro de la dirección de Izquierda Unida, soy el presidente de la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo. Y a pesar de esto, Israel no me permite entrar en Palestina. Ya me ha negado 2 veces la entrada, en mayo del año pasado y en febrero de este año. Y, y bueno, y no hay ninguna reacción por parte del Parlamento Europeo. Nosotros hemos exigido medidas de reciprocidad, porque eso es lo habitual en las relaciones entre instituciones y en las relaciones entre Estados. Cuando un Estado irrespeta al otro, lo desconsidera, como es el caso este, a mí como máxima representación institucional para las relaciones con Palestina, la entidad sionista no me permite la entrada. Lo lógico es que por la parte europea, en este caso por el Parlamento Europeo, se tomaran medidas similares hacia los representantes sionistas, y no ha sido así. Con lo cual se evidencia una especie de complicidad, de complejo, de debilidad de esta Unión Europea, que pretende dar los carnets de demócrata en la vida, pues hacia un régimen que desde luego es cualquier cosa menos democrático y respetuoso con los derechos humanos, especialmente del pueblo palestino, pero no solo del pueblo palestino, de todos los pueblos de la zona. Está bombardeando cada 2 por 3 en Siria, está agrediendo de forma sistemática Israel y Estados Unidos, por supuesto, están detrás de casi todas las tensiones que hay en el mundo. Bueno, digo, una vez, disculpad que haya empezado por algo que no obedece a vuestra pregunta. Sí, bueno, yo mis primeros contactos con el tema palestino fueron en la primera intifada, ya por el año 87, ha llovido ya desde entonces, ¿verdad? Yo digo, mis primeros contactos con la solidaridad internacional fueron a través de Cuba, que creo que es la mejor escuela de solidaridad internacional que hay en el mundo, porque practican la solidaridad realmente, no la caridad, no dan lo que les sobra, ofrecen incluso lo que les falta a ellos, ¿no? Y a través de la solidaridad con Cuba llegué a la causa palestina. No te voy a contar todo mi periplo porque es larguísimo, ¿no? Muchos años ya, voy acumulando juventud y años y hace ya mucho, pero sí deciros que desde el año 2011 hasta 2014 tuve el honor de vivir en la Franja de Gaza, el placer de poder convivir con una gente especial, una gente que desde luego no se van a rendir nunca, por muy agredidos que sean por este régimen criminal, pero bueno, tuve también
no sé si decir la desgracia, sí, creo que es una desgracia poder participar en dos guerras, pero también una experiencia Okay. que te une de forma 20 minutos son. indestructible con este pueblo, ¿no? Entonces, viví dos agresiones, la agresión de noviembre del 2012 y la más grande que ha vivido la Franja de Gaza, que fue en el Ramadán de 2014. Y bueno, eso es cuando hay una agresión de este tipo, todo es brutal. Nosotros lo que hacíamos, yo iba en la ambulancia y lo que hacíamos era recoger cuerpos de mártires realmente, porque cuando cae una bomba de un F-16, una bomba de una tonelada, tonelada y media, sobre una casa, ahí no hay heridos, desgraciadamente, ¿no? Lo que hacíamos era recoger cuerpos de mártires, muchos niños destrozados, muchas madres, muchos ancianos destrozados, y, y eso, digamos, que te crea un vínculo con este pueblo que eso será indestructible, inquebrantable, eso será para toda la vida. Gracias, Manu. Les propongo hacer una pausa en este programa especial para conocer más, acercarnos a ese simbolismo de Al-Quds, para no solo para la causa palestina, sino para todas las naciones del mundo árabe y también del mundo en sentido general. Breve pausa, ya regresamos. Retomamos el diálogo en este programa especial en el contexto del Día Internacional de Al-Quds, y nuestra invitada Susana Jalil hablaba de ese sentimiento de amor, desde ese sentimiento solidario y también desde ese sentimiento palestino desde la lejanía. Susana, ¿cómo explicar a nuestros amigos, a nuestros televidentes, a aquellos que defienden la causa palestina, quién es el colono y qué papel juega dentro de la estrategia sionista de borrar las huellas de los palestinos? Sí, mira, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera solamente mencionar algo de del invitado, que es Manu Pineda. No me lo dijo él, pero yo sé que cuando él estuvo en Gaza bajo los bombardeos y que salía en las ambulancias a recoger muertos, también yo quisiera decir que él recogía seres destrozados, descuartizados, es decir, recoger piernas, recoger brazos. Esa triste tarea la hizo Manu Pineda, y no creo que haya sido fácil en su vida este trágico y macabro hecho que vivió.
cierro allí y para responder su pregunta, mira, nosotros estamos en el siglo XXI y pensamos y sentimos que el colonialismo es algo que ha sido superado en la luz de la historia de la humanidad y no. El anacronismo del colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel, ese Israel que se impuso desde Europa y por europeos para instaurar allí un régimen colonial, un clásico colonialismo hoy en el siglo XXI y que existe hoy en el siglo XXI. Esa es la lucha de un pueblo. ¿Qué es la causa palestina? Es la causa de un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI lucha contra un yugo colonial, contra un anacronismo colonial llamado Israel. Un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel, que no tiene ningún vínculo con los antiguos hebreos. Decir que es el pueblo que retorna después de 2000 años a la tierra de sus ancestros, esto cargado de épica y de epopeya, no es más que un fraude y no es más que impostor y no es más que la falsificación de la historia para justificar la colonización. Y es un colonialismo que es el peor de los colonialismos del mundo, de la historia de la humanidad, porque se trata de un colonialismo que no viene de un pueblo, sino de un movimiento que busca devenir en pueblo. Explico. Viene de un movimiento europeo y de europeos, y que no solamente ha tomado la tierra patria de un pueblo nativo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad, sino que también toma la historia de ese pueblo. ¿Y por qué la toma? Porque no tiene historia propia. Los ingleses nunca, por ejemplo, tomaron la historia de la India, porque los ingleses tienen su propia historia. Entonces ahí estamos y es por eso que se disfrazan de antiguo pueblo hebreo o del antiguo Israel, y esto es una atrocidad, ¿no? Porque entonces vemos que el pueblo palestino no solamente se le pretende expulsar de su tierra, sino que también pretenden expulsarlo de la historia. Y esto realmente, Susana, Susana, usted comentaba, disculpe que le interrumpa, usted comentaba algo, aprovechando que tenemos a Manu en línea, usted comentaba algo sobre todo de esa experiencia que vivió, que constató y que comprobó Manu en Gaza durante su estancia en Gaza, alrededor de 3 años, y quisiéramos conocer precisamente a través de la voz de Manu, esa experiencia, sí, pudo constatar, ya usted adelantaba algo, alguna violación, algún crimen israelí, hasta dónde llega el irrespeto de Israel en este caso, con un activista como Manu, con un eurodiputado, hasta dónde llega ese irrespeto de Israel con el propio pueblo palestino y también ante los ojos de la comunidad internacional. Adelante, Manu. Sí, bueno, yo un poco en la línea que ya avanzaba nuestra querida amiga Susana. O sea, ellos son un régimen colonial quizás, hombre, yo no soy historiador, no conozco todos los regímenes previos, pero quizás es más criminal que haya habido en la historia. Y llegan al punto de deshumanizar digamos, al pueblo nativo, al pueblo originario de aquel terreno que están ocupando, ¿no? Y entonces yo no he tenido oportunidad de ver un crimen, he tenido oportunidad de ver infinidad, no me atrevería a decir el número de crímenes. Digo, nosotros podemos centrarnos en mi experiencia allí en las dos agresiones, especialmente en la segunda, pero es que en el día a día, cuando no hay una agresión, esto que en Europa llaman una guerra, que no es una guerra, porque no son dos ejércitos luchando entre sí, ¿eh? El cuarto mayor ejército del mundo bombardeando de forma sistemática a una población civil que no tiene medios para defenderse, ni siquiera tiene medios para refugiarse de la agresión. Entonces yo me niego a hablar de guerra, ¿no? Es una agresión. Pues yo durante la agresión os puedo contar lo que queráis, pero en el día a día, cuando no hay este formato de agresión o de guerra, hoy, ayer, mañana, lo que hacíamos nosotros ahí era proteger con nuestros cuerpos a los campesinos y a los pescadores de la Franja de Gaza, que son agredidos cada día por el simple hecho de querer trabajar su tierra o querer pescar en su agua, que les disparan, que los matan, que los asesinan, que los hieren de por vida, que pegan tiros de forma sádica en las articulaciones, en un hombro, en un codo, en una rodilla,
para dejar a ese campesino o a ese pescador lisiado de por vida. El trabajo que hacíamos nosotros ahí era, bueno, yo vivía allí en la Franja de Gaza, desde allí hacíamos llamamientos a que vinieran activistas, pasaron durante mi periodo en la Franja de Gaza, pasaron alrededor de 130 activistas, la mayor parte de ellos de Europa, pero también vinieron latinoamericanos, vinieron algunos venezolanos, algunos argentinos, o sea, pasaban por allí. Lo que hacíamos era proteger con nuestros cuerpos para que no asesinaran a esas personas. Y las fuerzas de ocupación disparaban en cualquier caso, que estuviéramos nosotros allí, pero disparaban alrededor de nuestros pies, disparaban cerca, pero no mataban a los campesinos, a los pescadores estando nosotros allí, porque la fuerza de ocupación, como cualquier criminal, no quiere testigos de sus crímenes. Entonces, eso era el día a día. Para mí eso es un crimen. O sea, no sé si era por lo que me preguntabas, pero ya eso es un crimen por el que tendría que ser juzgado este régimen criminal. Pero es que ya durante las agresiones, bueno, pues hemos visto cómo de forma premeditada, sistemática, el régimen israelí tiene un control absoluto de qué es lo que pasa en la Franja de Gaza. Los drones sobrevuelan el territorio de Gaza 24 horas al día durante cada día del año, ¿no? Tienen un control absoluto. Cuando ellos tiran una bomba con un F-16 sobre una vivienda que tiene varios pisos donde viven varias generaciones de la misma familia y asesinan a 36, a 38 miembros de la misma familia, eso es un crimen de guerra por el que Israel debería de ser juzgado. Y si la Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya, el que sea, no juzga y condena a este régimen criminal, no tendrán legitimidad para condenar a nadie en el mundo. No podrán ahora decirnos que es que Putin ha hecho no sé qué. ¿Quién eres tú para hablar de nadie cuando estás permitiendo que esta entidad criminal esté asesinando de forma sistemática al pueblo palestino? ¿Cómo puede ser? Sí, perdón. Manu, no solo usted ha sido enfático, no solo asesinan, no solo violan, también intentan borrar todo símbolo de Palestina, toda huella de Palestina, y sobre eso me quiero referir con usted, señora Wafika, sobre cuáles son los símbolos que intenta borrar la entidad ocupante israelí de este pueblo palestino. Mira, lo que estaba explicando Susana es súper importante, la verdad, porque es verdad que ellos, o sea, no se trata de un pueblo, no hay un pueblo israelí, son unos grupos que fueron traídos de varios países en el mundo solo por ser judíos y conformar de esto a la fuerza un pueblo que no tiene raíces, que no tiene costumbre, que no tiene moda, que no tiene platos típicos, y entonces quieren robar hasta los platos típicos de los palestinos y de los árabes, la ropa, la moda, los trabajos, las manualidades, etcétera, todo. No, creo que hoy lo que está en juego realmente es defender la humanidad y la historia de la humanidad, la civilización. Y Susana tiene muchos estudios sobre esto. Nosotros en Al-Mayadin Español hemos publicado varios trabajos de Susana súper importantes realmente, y la gente porque ha podido explicar ella cómo, qué es lo que busca este ente colonial de este siglo. Y hoy pienso que eso hizo que la causa sea la causa de toda la humanidad, de todo el que dice que quiere luchar contra el colonialismo. Ahí tiene, porque son unas fuerzas que buscan a la fuerza también, valga la redundancia, de borrar las huellas, incluso hay callejones, hay calles muy históricos de los cristianos, de la cuna del cristianismo en Jerusalén, que buscan borrar y cambiarle los nombres, ponerle otros nombres. Ocurre que hoy esta causa se ha convertido en la causa de la humanidad y que por eso se crea un eje de la resistencia. Ese eje de la resistencia, porque muchos se preguntan, ¿es solo de la región? Yo diría que no. El eje de la resistencia es universal, es
cualquiera que lucha por el bien contra el colonialismo, contra la injusticia, contra el despotismo, contra todo lo que acaba Manu de explicarnos. ¿Se imaginan? A veces yo digo, ojalá que todo el mundo pueda ir a asistir y ver de cerca, porque no todos los medios reflejan lo que está pasando en Palestina. Entonces, nosotros, este eje de resistencia, mira, cualquier voz que salga en cualquier rincón del mundo que diga no al imperialismo, no al sionismo, es una voz del eje de la resistencia. Este nuevo bloque que se está formando hoy en el mundo es un bloque de resistencia. Ahora, en cuanto a la región, este eje de la resistencia, sobre todo en los países vecinos de la Palestina ocupada, están marcando la diferencia. ¿En qué momento se encuentra ahora Wafika? ¿En qué momento se encuentra ahora? ¿Cuál es el movimiento, los últimos acontecimientos en el orden regional que propician también un fortalecimiento de este eje de la resistencia? Bueno, lo que acabamos de presenciar últimamente, en que se le ha dicho a Israel Al-Quds, o sea, Jerusalén es una línea roja, estás jugando con el fuego, se abre una guerra regional, y hemos visto que Israel se llamó a capítulo de una manera o de otra, en que trató desde el primer momento de decir, Hezbollah no tiene nada que ver con los misiles. Este es un mensaje de que no quieren entrar en una guerra que sabe muy bien que esta próxima guerra, si se abre, esa sí va a marcar el fin del sionismo, porque una guerra por donde todas las fuerzas de la resistencia que están en los países del eje de la resistencia van a reaccionar. El secretario general de la resistencia libanesa ayer, Sayed Nasrallah, acaba de decirle que mire, porque ellos dicen que van a hacer operaciones de seguridad contra dirigentes palestinos y no van a tocar a Hezbollah. Él dijo, ojo, cualquier acción contra cualquiera que reside sobre territorio libanés, si es alcanzado por misiles o operaciones de seguridad de Israel, nosotros vamos a responder. Este equilibrio de disuasión, es una era de oro que están viviendo estos pueblos árabes que se han cansado durante 70 años de sentirse dados, todo el tiempo dados, masacres por donde quiera, y no tenemos fuerza para poder de verdad responder. Esta posición de apoyo de Irán a todo este eje de resistencia ha marcado la diferencia. Hoy podemos hablarle al enemigo, mira, si tú nos tiras, te vamos a tirar. No hagas eso, no juegue con fuego. En fin, esta situación más todos los cambios que hay a nivel internacional, el declive que hay en la influencia de Estados Unidos en nuestra región, el triunfo, la victoria de Siria después de 10 años de sangre, donde el globo terrestre participó en esta guerra contra Siria, salió airosa, con mucho dolor, con mucha destrucción, pero salió airosa. Y hoy la reconciliación que se está registrando en la región, estamos felices porque este enemigo siempre buscó dividir esta región para tenernos muy débiles. Esta reconciliación también, dijo ayer también Nasrallah, de que hay dirigentes del Golfo que en las conversaciones, parece que hay conversaciones tras bambalina que están ocurriendo entre los árabes. Ellos expresaron de que con Estados Unidos sinceramente no se puede contar. Estados Unidos no protege a ningún gobierno aliado. Cuando le conviene soltarlo, lo suelta. Y entonces este ambiente donde todo el mundo, la reacción de Jordania tan digna, ante la solicitud de los israelíes de que llamara a Jordania a los fieles a salir del Aqsa, dijo, yo no puedo hacer eso, ni lo debo hacer. Esto todo es nuevo, por eso digo que estamos en una era donde ya estamos viendo al final del túnel una luz de esperanza de que un día Palestina sí será libre y este pueblo retornará a su tierra. Y ese mismo acompañamiento a este desenlace, a este aparente giro de diálogo, de entendimiento en la región y de los pueblos árabes, también lleva la necesaria unidad tanto de las fuerzas como de las facciones palestinas, en lo mismo dentro de Palestina como en su exterior. Y entonces,
queríamos referirnos, aprovechando a Susana Jalil, ¿cuánto puede hacer esa comunidad palestina en el exterior en defensa de la libertad de su tierra? ¿Qué obstáculos se enfrentan los palestinos de la diáspora? Sí, pero antes de contestar la pregunta, también yo quisiera decirte que la colonización de la Palestina histórica por parte del régimen, del movimiento sionista, de ese movimiento europeo, no solamente se limita a Palestina, ellos hablan también de la Gran Israel, que inclusive se trata de tomar los territorios del Líbano, de Siria, de una parte de Egipto, de Irak, no, o sea que no es un colonialismo que se limita a la Palestina histórica, sino que también es expansionista. Yo creo que cuando, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos hablan de la normalización con el régimen colonial de Israel, le está haciendo un grave, craso daño al mundo árabe porque también van a terminar tragándoselos a ellos mismos. Esto dicen, no, esto es imposible que esto pase, ¿no? Pero también decían que era imposible que se creara en 1948 un Estado judío, pero que ni es judío, y lo que se trata es de un colonialismo, de un clásico colonialismo. Israel no es más que la continuación de la Europa colonial. Israel no es más que una segunda etapa de lo que son las cruzadas. Así como en el tiempo del oscurantismo, Salah ad-Din el-Ayyubi, Saladino, expulsó a las cruzadas, ese movimiento religioso de Europa occidental, siempre el occidente colonial de imponerse. Yo creo que también hoy día el mundo árabe debe pronunciarse contra esas cruzadas de hoy, que es el sionismo. Yo creo yo creo que la solución para acá es el fin del colonialismo. Nosotros no podemos estar en el siglo XXI y aceptar el colonialismo y ninguna modalidad del colonialismo. Ese discurso de un solo Estado, de dos Estados, yo hablo en términos de la liberación, de la independencia del pueblo árabe-semita, cananeo de la Palestina histórica. Y yo creo que estamos en un tiempo, como decía Wafika Ibrahim, de oro. Voy a contestarte la pregunta. No. Yo creo que la diáspora, en esta línea de pensamiento que usted acaba de expresar, yo tengo otra interrogante y quisiera que usted me respondiera. ¿Usted es de las que acepta o rechaza la resolución de la ONU de los dos estados, uno al lado del otro? Yo rechazo. ¿Sí? No, yo la rechazo. Voy corriendo a responderle. La pseudotesis de dos estados no es más que modalidades de colonialismo. Pero el régimen colonial de Israel no cree ni en un estado ni en dos estados. Ellos creen en la gran Israel, tomar Palestina y seguir tomando mayores territorios de los territorios árabes semitas, inclusive persas. ¿Me entiende? Eso no es más que una trampa de tiempo que necesita ese régimen colonial de Israel. Yo creo que es indigno. ¿Cómo me van a picar o a dividir a la tierra nativa de un pueblo? Es como que yo no soy media mujer, yo soy mujer solamente. Yo no soy media humana, yo soy humana. Eso de fragmentar un territorio sin la consulta de un pueblo, no, para nada. Eso es colonialismo. Nosotros no podemos permitirnos la barbarie del colonialismo. El colonialismo es una atrofia. El colonialismo es algo que va en contra el espíritu de cualquier tiempo de justicia de la humanidad. Yo me opongo a la postura esta de dos estados. Esto no es más que un fraude. Yo creo que es un pobre pensante el palestino que hoy hable de dos estados. Eso es colonialismo, no podemos permitirlo. Además, es un daño que le estaríamos haciendo al mundo árabe. Ponemos en riesgo toda la existencia del mundo árabe-persa. Es que eso no lo podemos aceptar. Yo creo... Susana. ¿Sí? Sí, Wafika estaba haciendo alusión en su intervención sobre ese eje de la resistencia, sobre el momento actual. Manu también aludía durante su intervención sobre ese silencio de la comunidad internacional. Aprovechando que tenemos a Manu en este programa especial, en aras también de esta hora de programa, yo
quisiera no pasar por alto esta posibilidad de Manu Pineda. En el momento actual, Manu, que se encuentra este eje de la resistencia, usted desde su posición de eurodiputado, ¿qué consejo, qué sugerencia usted le daría a este eje de la resistencia, a estas fuerzas y facciones palestinas, para tratar de convencer a este gran continente, a este gran bloque que es la Unión Europea, de un apoyo más contundente, más real con el pueblo y la causa palestina? Bueno, como ante cualquier pregunta nos va a faltar tiempo para responderla, ya que se está haciendo cortísima esta hora. Necesitaríamos un programa de una semana para poder hablar de todo lo que tenemos que hablar. Intentaré resumir. En primer lugar, digo, para marcar posición, la muqawama, la resistencia palestina está haciendo contra esta entidad criminal lo mismo que hacía la resistencia europea contra la invasión nazi, contra la ocupación nazi. Y aquellos que eran nuestros héroes, que son nuestros héroes, están tratados como tal porque acabaron con una ocupación criminal y un régimen genocida, están considerados héroes. Y esos mismos que consideran héroes, aquellos consideran terroristas a la muqawama, a la resistencia, al eje de resistencia contra el sionismo. Porque hay una complicidad, porque ya decía antes, creo que era Susana, que es como juega el papel de Europa en la zona, un papel de desestabilización, son aliados. ¿Qué es lo que nos pasa en Europa? Que estamos actuando de forma muy hipócrita, muy cínica. Europa es responsable en gran medida de esa cesión generosa que hace la autoridad palestina o antes de, no la autoridad palestina porque no existía entonces, pero la OLP y la representación palestina en los acuerdos de Oslo, de ceder el 78% de su territorio a una entidad ocupante, a cambio de que le dieran el 22% restante. Pero es que la Unión Europea, que es impulsora de eso ni siquiera ha reconocido hasta el momento al Estado palestino. Han actuado de forma mezquina, de forma cómplice con un régimen criminal. Nosotros lo que le tenemos que decir a la Unión Europea y al conjunto de la comunidad internacional es que, más allá de declaraciones, algunas veces acertadas, otras veces bueno, me voy a ahorrar calificativos, pero bueno, más allá de las declaraciones, que tome acciones. La Unión Europea en concreto tiene la posibilidad de presionar al régimen israelí, suspendiendo, por ejemplo, el acuerdo de asociación preferente que tiene la Unión Europea con Israel. Es inaceptable que un tratado que en su cláusula segunda habla del respeto, que está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes, no se aplique esa cláusula y se suspenda de inmediato ese acuerdo con el régimen israelí. No se puede permitir que al régimen israelí se le financie con su participación en programas como el Horizonte Plus, que está utilizando para financiar a las empresas que fabrican los drones que asesinan a los niños en la Franja de Gaza. No se puede permitir que el régimen israelí pueda participar en programas financiados por la Unión Europea como el Erasmus, porque el régimen israelí no es un Estado democrático, legítimo, con el que se pueda tener tratado. Es un régimen criminal. Y la Unión Europea, si quiere tener un mínimo de legitimidad para algo, no puede tener tratados, acuerdos con un régimen criminal como el israelí. Así que nosotros defenderemos siempre el derecho del pueblo palestino a resistir contra la ocupación. Yo tenía para el cierre una pregunta pensada para los tres en aras del tiempo. Quisiera brevemente que Susana me respondiera brevemente cómo hoy los medios de comunicación, esos grandes medios corporativos, reflejan esta causa palestina. ¿Por qué tratan de igualar a la víctima con ese verdugo, a este pueblo originario de Palestina con este colonizador? ¿Por qué tratan de igualar este conflicto y sobre todo esa posición de la diáspora de apoyar, de respaldar y de alzar su voz siempre defendiendo su tierra? Susana. Sí, mira, como palestina de la diáspora yo quisiera decir
y más que como metáfora, la diáspora palestina es el pulmón, es ese pulmón que está afuera y que debe oxigenar a ese otro pulmón que vive bajo la colonización. Yo no hablo en términos de ocupación, yo hablo en términos de colonización. Entonces, y no la tenemos fácil, somos censurados, somos estereotipados, y no te creas, por ejemplo, trabajar sobre el BDS ha sido difícil trabajar. No ha sido fácil, pero también estamos allí, debemos ser ese tejido, esa aguja y ese hilo que es la diáspora y la Palestina colonizada. Ahora, concerniente a los medios de comunicación, mira, ellos están haciendo su trabajo. Porque estamos ante unas dictaduras mediáticas y son la Inquisición de nuestro tiempo. Es la tergiversan, es la intoxicación de la información. Ellos están haciendo su trabajo y ya sabemos cuál es el trabajo que hacen, de proteger a esa barbarie, a ese régimen colonial, de embellecerlo, y nosotros también tenemos que hacer el nuestro. No te puedo decir más concerniente a cuando, por ejemplo, cuando hay una invasión y lo hacen ver como como un encuentro, una batalla mutual. Ahí no existe una guerra. Es una invasión, es un genocidio, es una limpieza étnica, es una fuerza colonial imperial ligada, porque el sionismo es uno de los grandes motores del imperialismo, y el sionismo es el más grande fascismo de nuestro tiempo histórico. Es un desafío de nuestro tiempo. Y esa es la lucha de nuestro tiempo, combatir el sionismo, así como se combatió el nazismo, es nuestro tiempo. Nosotros tenemos, creo que una deuda, una cita con la historia. Tenemos Exacto. Una cita con la historia, y es la liberación de Palestina, y tenemos una deuda con la humanidad, que es el poner fin a ese movimiento fascista que es el sionismo. Gracias, Susana, por estas consideraciones, también al eurodiputado español Manu Pineda, y ya en el cierre le agradezco por la participación y Wafica, su mensaje, sobre todo pensando en esa luz que usted decía de un pueblo palestino libre, independiente, soberano, y el llamado también a todos los pueblos libres a defender esta causa. Con su mensaje nos estamos despidiendo. Bueno, mi mensaje es que esta era o estos tiempos que estamos viviendo es una flecha que va directa al corazón de la tesis de la normalización con este enemigo. Es como pedirle a los pueblos que hagan una normalización con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Es como hacer normalización con el nazismo, con Hitler. Y por lo tanto, la palabra en el léxico normalización es volver a una situación que existía antes. No existía nada antes. Con este régimen colonial nunca hubo ni paz ni amor. Y por lo tanto, es rechazado por completo rechazada por completo la normalización. Y quizás este momento de reconciliación en el mundo árabe nos da esperanza de que los países o los gobiernos, porque los pueblos no han normalizado nunca y no han podido hasta ahora, ni siquiera los que llevan 40 años de haber hecho acuerdos de paz con Israel, no han podido llevar su propio pueblo a la normalización, como lo vamos a normalizar nosotros. Por eso estos gobiernos van a reconsiderar algún día de que no se normaliza con el ocupante. Así es la ley divina y las leyes internacionales. Punto. Por una Palestina libre, hasta un próximo encuentro. Gracias, y la invitación también a otro espacio para seguir debatiendo, conociendo más y defendiendo esta causa palestina, que es una causa de todos.